Listo, el foro es tuyo, adelante. Va, la ventana de Overton y su relación con la IA. La ventana de Overton es un concepto en específico acuñado por el analista Joseph Overton, que lo descubrió, bueno, lo sintetizó después de observar cómo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial sucedieron tantas cosas tan atroces que pensábamos que estaban en contra de nuestra moral, nuestra ética o la manera en la que socialmente objetivizamos las cosas. Entonces, definió, o bueno, observó más bien que las ideas no son algo que sea inmutable. Observó que las ideas, y más pues, principalmente en entornos sociales, las ideas son bastante variables dependiendo de qué información se le muestra al entorno y sobre qué comportamiento tenga ese mismo entorno. Entonces, la ventana de Normanton significa un espacio en que qué tan amplio, qué tan pequeño está la percepción social de un concepto, de un evento en específico, que puede ser desde lo impensable hasta que se convierte en una política pública, que es como algo socialmente aceptado y que prácticamente que se te exige. Por ejemplo, en la parte de la abolición de la esclavitud, al comienzo, antes de, bueno, hablemos eh, 1920 aproximadamente, cuando era la esclavitud específicamente en Estados Unidos, antes de que llegara Abraham Lincoln a quitarla, se pensaba o se tenía la perspectiva de que las personas de color negro eran principalmente para trabajo, que no tenían como, primero, no eran humanos en específico, eran casi como animales, bueno, principalmente eran animales, se trataban de esa forma, se compraban y se vendían, se hacía completamente deshumanizado al trato con las personas de color. Eso era como lo normal, lo racional, todo el mundo lo observaba, tú comprabas y vendías negros y era como común y corriente. En este momento han pasado menos de 100 años y hemos visto un cambio en esa perspectiva eh, radical, en donde ahora es lo opuesto. Hay que claramente reivindicar la identidad negra, hay que recolectar y eh, honrar todo lo que ha sucedido respecto a la cultura negra y todo el daño que ha acontecido respecto a todo esto de la esclavitud. Entonces, ahora es política pública no ser racista, es prácticamente, bueno, más bien, sí, es objetivo el hecho de utilizar, bueno, mejorar a las personas eh, de manera normal, de manera humana, de manera que todos tenemos derechos, así mismo como con el voto femenino, en donde antes, dígase en 1950, incluso aquí en Colombia, hubo una bastante pelea respecto a eso cuando, bueno, hubo inconvenientes respecto a eso, en donde las mujeres no votaban y la razón de esto era porque según la sociedad no había un criterio respecto a las mujeres no tenían capacidad o necesidad de entrar a la educación o de entrar al conocimiento como tal, sino a través del hombre para que se manejara de esa manera la familia. Ahora vemos que es completamente opuesto, entonces las ideas, lo importante es que no son algo impermeable, no es algo que sea inamovible. Las ideas son variables. Entonces, la ventana de Overton es el puente desde lo que hay, de lo impensable hasta lo aceptable, como miramos en la gráfica anterior. Lo impensable es lo que actualmente denominamos como algo juzgado, como algo negativo, y lo aceptable hasta la política pública es que prácticamente que se exige un comportamiento respecto a esto. Ahora, qué papel juega el cambio social en la percepción de la IA? Si nos damos cuenta, en las épocas, creo que aquí todos lo sucedimos como en los 2010, cuando las películas de Terminator y demás, que se pensaba que la inteligencia artificial a fin de cuentas iba a tomar control de y bueno, todavía son rezagos de esto, de que la inteligencia artificial como Skynet iba a tomar control de todos, o como eh, Matrix, en donde iba a tomar, bueno, que todos estamos en un computador y somos trabajados respecto a desde otra dimensión a otras cosas. Entonces, todo esto acuñó a que se pensara que la inteligencia artificial era negativa o era algo a lo cual tenerle miedo o pues cierta como precaución respecto a ello.
A lo largo del tiempo hemos observado que la inteligencia artificial ha tenido una aceptación mayor, dado que socialmente y virtualmente se está observando que tiene eh, muchas posibles, eh, no sé cómo decirlo, que tiene diferentes habilidades o tiene diferentes posibilidades en donde puede que el humano no tenga esa capacidad y la inteligencia artificial sí, entonces podemos utilizarla para mejorar, en vez de que la inteligencia artificial nos esté haciendo daño. Entonces, la ventana de Overton son las ideas que inicialmente generaron rechazo y que con el paso del tiempo, con el concepto social, con lo que sucede en el entorno, llegan a un estado de aceptación y en el proceso puede llegar incluso al estado de política pública. Por ejemplo, lo que pasó con el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, en donde Trump primero sacó muy, bueno, esto hay que entender que hay bastante control respecto a los medios de comunicación, porque mandaron una cantidad de noticias respecto a todos los latinos y bueno, a crímenes específicamente que eran producidos por latinos y a crímenes y hacían demasiado bombo respecto a esto para en todos los tabloides de noticias que latinos estaban haciendo cosas malas, bueno, hispanohablantes estaban robando o atracando o estafando de alguna manera, siendo que la fuerza de trabajo principal, la mano de obra básica de Estados Unidos principalmente viene de los inmigrantes. Actualmente con esas políticas que están poniendo ahorita se vuelve complicada tanto la residencia como el buscar trabajo siendo incluso con visa, porque hay cierto resabio respecto a los inmigrantes porque se opina que los inmigrantes, gracias a toda esta marketing que hizo Trump, que son negativos, que son ladrones, que son lo que pasa con las personas inmigrantes principalmente. Y aparte de esto, que es una idea ya radical, crear un muro completamente en toda una frontera entre Estados Unidos y México, y aún así hacer que México lo pague, según lo que estaba diciendo Trump, eh, actualmente pensamos que eso es, bueno, no sé, en mi perspectiva, opino que eso es ilógico, cómo se va a poner todo un muro, pero en una frontera que es tan grande y solamente se va a colocar en un pedazo súper pequeño. Entonces, es bastante ilógico lo que estaba sucediendo. Sin embargo, actualmente todavía hay personas que lo aceptan, todavía hay personas que lo comparten debido al buen tratamiento de datos que tuvo Trump. Bueno, entonces la IA ha cruzado la ventana de Overton, transformándose desde lo que era ciencia ficción como Skynet y como la Matrix a lo que es una realidad prácticamente esencial actualmente, en donde vemos que hay incapacidad de nuevas generaciones a encontrar procesos o encontrar soluciones a problemáticas en específico, porque se enfocan en el inconveniente mismo, en el problema de cómo crear una sentencia correcta para que la inteligencia artificial te lo responda de la forma en la que tú quieres, en vez de preguntarte a ti mismo cuál sería la respuesta que esa inteligencia artificial te da. Asimismo, como, eh, bueno, sucede en diferentes ocasiones, en este caso, el caso de Hitler con los judíos, en donde suponía una supremacía racial única y exclusivamente por su genética y trataba, bueno, hacía jabón a los judíos y mataba, bueno, muchos dejámenes sociales que actualmente están en lo impensable, en ese momento eran aceptados, porque se suponía que esa fuerza laboral se estaba utilizando pues, para la guerra, para ganar a Polonia y demás, pero al fin y al cabo, pues se tumbó el por Hitler. Entonces, ¿cuál es nuestra labor actualmente como desarrolladores y diseñadores? Somos los agentes del cambio respecto a la percepción que tiene la sociedad de la IA, dado que nosotros somos el medio o el mecanismo por el cual la sociedad se da cuenta de qué es lo que hace la IA, dado que muchas cosas pueden quedarse con inteligencia artificial, sin embargo, lo que las personas se dan cuenta es cuando, por ejemplo, ChatGPT, cuando recién inició, ya existían IAs, ya existían buscadores que hacían búsquedas estadísticas, pero no se había hecho desde un chat, o desde que se podía utilizar desde el lenguaje natural. Esa modificación de el contexto de que las personas podían llegar a hablar, entre comillas, con una IA y que ella te respondiera, agrandó mucho, bueno, perdón, cerró mucho la brecha entre lo que las personas pensaban que era la IA y lo que es la IA realmente. Entonces, ese es nuestro labor, observar y determinar desde nuestro criterio
Y eso es muy importante, entender desde qué punto del criterio están los puntos o lo que vamos a mostrar a la sociedad con nuestro desarrollo. En las integraciones podemos observar, bueno, podemos podemos mostrar a las personas qué posibilidades podemos llegar a tener con las IAs, pero depende de nuestra forma de mostrárselo a la sociedad, la percepción que la sociedad va a tener de ello. Claramente, tenemos un impacto, puede ser mayor o menor, independientemente del grado en el que nuestro desarrollo sea visto. Sin embargo, el más mínimo grano puede hacer que una montaña se caiga. Entonces, es importante qué criterio tenemos nosotros respecto a qué parte de nuestro integración, bueno, qué parte de nuestro backend o de nuestra información estamos mostrando con la IA y qué parte le estamos dejando saber al usuario que es IA. Porque ciertamente podemos hacer muchas cosas sin que el usuario se dé cuenta. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Tenemos un riesgo y tenemos una oportunidad. El riesgo es que podríamos estar apoyando o negando una opción como la inteligencia artificial, que a fin de cuentas no sabemos si va a ser positiva a largo plazo o negativa a largo plazo. Y es al mismo tiempo la oportunidad de entender que tenemos la posibilidad de mostrar a las personas que la IA es buena o mala según nuestro criterio y a adquirir, ¿cómo hacerlo? Bueno, adquirir el criterio de cómo vamos a mostrar o cómo construimos el mundo que se refleje con nuestros propios valores. O sea, que nuestros desarrollos tengan lo necesario o que tengan lo óptimo para mostrar a los usuarios o a los clientes la IA desde la perspectiva que nosotros se la queremos mostrar, dado que en ciertas ocasiones podemos eh, demonizar o analizar la IA hacia el cliente desde la percepción de nosotros. Entonces, a eso es la invitación del día de hoy. En este momento tenemos un inconveniente que es muy actual, que es lo del reconocimiento facial y el almacenamiento de datos biotecnológicos, como pasó con una empresa que estaba haciendo escaneos de los iris y se estaba guardando. Al final se obligó por una sentencia que tenía que eliminar toda la información que tenía respecto a los datos biométricos porque es un riesgo muy alto el tener esa información a largo plazo porque pues, hoy, por ejemplo, no tengo ninguna cuenta con mucho dinero, no sé, imaginemos, o empresas o lo que sea, pero más adelante no sabemos qué, qué cosas vayan a estar a nuestra mano y que para acceder a ello tenemos que usar nuestros rasgos biométricos y una empresa tenga esos datos biométricos a su disposición. Entonces, ese es un riesgo y una oportunidad que está surgiendo en este momento respecto al almacenamiento de datos biométricos, que es un inconveniente con la IA, porque ahorita, no sé si estemos enterados, eh, hay bastante inconvenientes sobre ciberseguridad con la IA, porque podemos doxear, o sea, atacar mucha información respecto a lo que sea que querramos, o a personas o lugares, porque la IA no tiene las limitaciones que tenemos nosotros para acceder a la información. Entonces, esa es la invitación, que construyamos los desarrollos que reflejen valores que están en nosotros mismos para poderle decir al cliente con criterio si la IA es positiva o negativa hacia el objetivo de la empresa o el objetivo del desarrollo mismo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes respecto a la ventana de Overton? Súper, muchas gracias. A ver, chiquillos, ¿quién tiene alguna duda o pregunta sobre este tema? Si quiera comentar. O comentario, o ejemplo. A ver, yo sí tengo un ejemplo que justo ahorita estaba investigando mientras estabas dando el coloquio. Algo que antes no estaba como bien visto, no era posible, era todo el tema del home office, ¿no? Y por lo que entiendo, todo esto de la ventana de Overton justamente trata de las cosas que antes parecían imposibles o peligrosas y que hoy ya pueden ser normales y cómo nosotros las regulamos y se tiene justamente esta percepción pública, ¿no? Y creo que algo o algún ejemplo muy claro puede ser lo del home office. Antes se consideraba pues raro que las personas trabajaran desde sus casas, no se veía o no había estudios que demostraran que
no sé, también se puede ser productivo trabajando desde tu hogar, pero tras la pandemia, justamente ya esto ya se volvió y movió mucho dentro de la ventana porque ya es una práctica común que se hace, ¿no? ¿O qué piensas respecto a esto? Sí, claramente, dado la necesidad que nos obligó la, la pandemia, bueno, hubo bastantes cambios, entre ellos el home office. Pues es que sí, literalmente antes estaba como lo impensable, en donde cómo es posible que yo voy a permitir que una persona esté trabajando desde su casa. Yo quiero que esté en la oficina, que llegue a las 6 y que se vaya a las 8, no sé, a la hora que sea esencial, y verlos. Mientras que claramente, como ya no había ser el acceso al contacto entre personas, se nos convirtió prácticamente en una política pública que casi que todo lo que se podría hacer desde casa se hiciese desde casa. Entonces, sí, ahí está un ejemplo perfecto de cómo la percepción social respecto al trabajo en home office ha cambiado desde lo que antes estaba en lo impensable, que era bastante pequeñita la ventana, luego se fue agrandando respecto a cuando iba aumentando el tiempo de la pandemia, hasta que se convirtió prácticamente en política pública cuando ya llevamos como 7 meses, 8 meses, casi un año, y a fin de cuentas va en este momento también están minorando a que, por ejemplo, en Amazon ya no permiten, o bueno, si no estoy mal, desde enero de este año o febrero de este año ya estaban como, como haciendo los papeles o papeleo para que las personas volvieran de su home office a la empresa. Sin embargo, el home office tiene otras ventajas, como por ejemplo la no presencialidad, como estamos sucediendo actualmente, en donde tenemos personas, no sé, en Argentina, Chile, México, Estados Unidos, no sé qué, y todos estamos trabajando en pro de una misma empresa y en pro de la colaboración que no podríamos tener si estuviéramos en el mismo lugar, porque pues a mí me tocaría en Colombia, a cada quien en su país. Entonces, sí, muy buen ejemplo, Pau. Excelente. Muchas gracias. Ok, Mario, te paso la palabra. ¿Qué tal? Buen día. Justo ahorita que mencionas lo de el home office, me viene la idea de cómo las ideas sí van cambiando, pero cómo en algún momento pueden regresar ideas del pasado. Y, por ejemplo, ahorita del home office, creo que sí durante la pandemia hubo un boom del home office, incluso de los grandes beneficios que trae, etcétera, pero a últimas fechas creo que muchas empresas han optado por eliminar el home office, entonces como que algo en algunas empresas no funcionó y se regresó, pero también, por ejemplo, en el tema ideológico, como incluso hay en países donde ciertos temas nunca han llegado, no sé, estoy pensando en los países árabes, por ejemplo, donde las mujeres siguen siendo fuertemente reprimidas, incluso las libertades que tienen son pocas, como en esos países no han permeado ideas nuevas o actuales, y luego cómo regresan ciertas ideas que en el pasado creo que hicieron mucho daño a la sociedad, como por ejemplo recientemente el saludo nazi de varios políticos norteamericanos, entre ellos Elon Musk, ¿no? Que es así como o sea, fue algo que tuvo un impacto a nivel mundial, el tema de los nazis, y cómo poco a poco como que se nos va olvidando esa parte y como que ciertas ideas de esa parte mala, como lo veo yo, de los nazis, poco a poco se han ido otra vez permeando en la sociedad y como que hay ciertos grupos que nuevamente las están adoptando. Sí, Entonces, ¿hasta qué completamente. punto ciertas ideas simplemente desaparecen por un tiempo y luego regresan? Efectivamente, es bastante interesante los humanos como sociedad. Sin embargo, Pero pues la creo que parte, eso es lo padre, creo que eso es lo padre que tiene justamente esto de la ventana, porque a veces, como dices, Mario, se olvidan ciertas cosas que a lo mejor jamás pensábamos que se podían hacer realidad y luego de la nada otra vez, ¡pum!, vuelve a salir algo porque alguien hizo alguna seña, alguien comentó algo, o sea, sí, ahorita que estoy investigando sobre el tema, me están saliendo muchísimos ejemplos que digo, no manches, es que sí es súper cierto. Pero Seymer, te paso la palabra.
creo que ahí no, en el tema no abarcaste lo que pueden ser como algunas tácticas o metodologías donde puedes involucrar la ventana para lograr los objetivos, ya sea como persona o como empresa, político, país, ¿no? En general. Pero creo que puede ser importante saber analizar los factores o las variables o los agentes de cambio más poderosos respecto a lo que buscas, hacia donde quieres ir, o los de resistencia, ¿no? Porque en el ejemplo que mencionaban del home office, pues la pandemia fue un factor, ¿no? O sea, factores ambientales, factores sanitarios, económicos, de las tecnológicas más grandes, ¿no? Empresarios y que tienen mucho poder, o gente como Elon Musk o compañías como Amazon, y que ellos mismos se pueden volver los que empujan una idea, y luego cuando la idea ya no va acorde de sus necesidades, como son los factores más fuertes, también pueden ellos cambiar esa idea por lo que había antes o por otra cosa, y por el mucho poder que pueden llegar a amasar, ¿no? Como influencia a nivel, pues, al nivel que compete, ya sea local, hasta en una compañía, ¿no? Pues hay microculturas y creo que también se pueden generar ventanas a niveles culturales y empresariales, donde puede ser impensable que alguien haga algo o que una norma entre en vigor en una empresa, pero si las condiciones adecuadas se dan, pues también puede pasar, ¿no? Entonces creo que puede ser útil si quieres tú como persona, como empresa, lograr algo o hacer un cambio, y aprender a identificar quiénes son los que te pueden apoyar y quiénes son los que te pueden detener en ese cambio, ¿no? Para influenciarlo. Muy bueno. Sí, súper bien. Gracias, Eimer, por esa buena reflexión, porque sí, tienes mucha razón. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, pues Santi, muchísimas gracias. No sé si tú tengas algo adicional que quieras agregar antes de terminar el coloquio. Voy a hacerlo de los factores, a buscarlo y los mando de pronto en un video cortico en el grupo, porque sí, la verdad me parece interesante lo de cómo utilizarlo. No pensé, o sea, pensé en mostrar ejemplos, pero en cómo usarlo está súper genial. Sí, lo puedes mandar al grupo y creo que al final puede ser súper enriquecedor. Este tema, la verdad, yo nunca lo había escuchado, entonces se me hizo súper padre y creo que podríamos sacar, pues ahora sí que también provecho. Y pues te agradezco muchísimo, Santi, la iniciativa de dar este coloquium. El próximo coloquium toca Project Management, que la persona encargada de eso es Isa Killman. Entonces, pues bueno, vamos a estar ansiosos también de escuchar lo que tiene este tema para mostrarnos. Y a ver, espérenme.